Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal, qué bueno que estamos nuevamente con ustedes. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que muchas suscriptoras nos lo han pedido y a lo largo de nuestra práctica de la medicina, de la oncología, pues hemos tenido muchos pacientes con este tipo de alteraciones. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, hoy vamos a hablar de los quistes, no sé, esas bolas llenas de líquido que causan tanta preocupación a nuestras mujeres. También se le puede llamar displasia de mama o enfermedad incluso fibroquística se le llamó durante muchos años, aunque el término ya ha preferido sustituirse por el término de condición fibroquística, debido a que más bien es una condición, una característica de cada mujer y no una enfermedad en sí cuando se presenta en la mayoría de los casos. También la podemos encontrar con el nombre de mastopatía fibroquística. Yo recuerdo que a inicio del año 2003, cuando estudiaba allá por el Hospital Oncológico de Camagüey, pues comenzábamos a dar nuestras consultas como residentes de oncología. Y la primera consulta que tuve en aquel policlínico de la parte este de la ciudad, pues tuve muchas pacientes, muchas mujeres jóvenes entre 20, 40 años, mujeres premenopáusicas. Y saben qué, que el 80% de esas mujeres me llamaba la atención que iban consultando por sus mamás porque les dolían, porque tenían unas bolas que le aparecían antes de menstruar y que le incomodaban y les preocupaban muchísimo. Esa fue una de mis primeras experiencias y entonces comencé a leer y a estudiar la oncología y entonces aprendí que esta condición fibroquística pues afecta entre el 80% de todas las mujeres que acuden buscando atención médica por patologías, por enfermedades de sus mamas. Estas lesiones tienen un amplio abanico de manifestaciones. Estamos hablando de la patología benigna de la mama y vamos a ver cuáles de ellas son las que se relacionan con estos quistes, que es a lo que le vamos a dedicar el programa de hoy. Quiero decirle que desde el punto de vista de los números, de la epidemiología, como siempre revisamos, fíjense en esta gráfica, como más del 40% de todas las lesiones que pueden afectar a la mama femenina, pues corresponde a estas alteraciones fibroquísticas. La menor cantidad corresponde a otros tumores benignos y al cáncer como tal. Pero más del 40%, fíjense bien esta gráfica, pues corresponde a la enfermedad fibroquística. Entonces en este video vamos a ver en qué consiste la patología mamaria benigna, sobre todo, o específicamente estos quistes de mama, por qué se producen, cómo se manifiestan, qué síntomas tienen y cuál es el manejo de ellos. Y sobre todo, muy importante, qué relación tienen con el cáncer. Si usted se queda hasta el final del video, no se lo pierda, porque vamos entonces a hablar de cómo hacer el manejo, más que tratamiento, un manejo no farmacológico de estos quistes. Si usted es una paciente que tiene quistes de mama desde joven y todavía le está dando dolores de cabeza y preocupaciones, entonces no se pierda este video y llega hasta el final. Bueno, lo primero que vamos a ver es en qué consiste la patología benigna de la mama. Todo lo que no es cáncer en la mama, pues esta gran parte de estas alteraciones las vamos a considerar patologías benignas de la mama y tienen dos orígenes. Están las lesiones proliferativas y las lesiones no proliferativas. Las lesiones proliferativas son aquellas en las que hay un crecimiento anormal acelerado de las células de este tejido de la mama y estas son las más peligrosas, donde hay proliferación, sobre todo cuando hay cambios en el número de células, en el tamaño de las células, en sus formas. Les decimos desde el punto de vista ya utilizando el microscopio cuando existe atipia, hiperplasia. Bueno, estas sí son preocupantes. A estas les llamamos enfermedades proliferativas, pero no son las que vamos a tratar hoy. Hoy nos vamos a referir a esos quistes de las mamas, esos sacos llenos de líquido que incluso en estudios de necropsia se han encontrado en el 60% de las mujeres, aunque muchos de ellos durante parte de la vida no den ningún síntoma. Bueno, pues estos quistes son los que llamamos enfermedad benigna de la mama no proliferativa. Y como son no proliferativas, pues son un grupo de alteraciones del tejido de la mama, las cuales nunca van a tener capacidad de diseminarse, de proliferar y básicamente responden al origen de la estimulación hormonal de la mujer. Por eso se relaciona tanto con su periodo menstrual. También tiene, por supuesto, origen o relación con algunos factores externos, puede ser la dieta, algunos hábitos
y su estilo de vida. En resumen, la enfermedad o patología benigna de la mama puede ser por causas proliferativas y no proliferativas. Las causas proliferativas son las que tienen más riesgo de relacionarse con el cáncer. Las causas no proliferativas es donde están estos quistes. Estos quistes que, reitero, le llamamos quistes de la mama, displasia de mama, enfermedad fibroquística, condición fibroquística, mastopatía fibroquística. Estas son condiciones no proliferativas y no tienen ninguna relación con el cáncer de mama. Importancia, sí la tienen. ¿Originan cáncer de mama? No. Al final de este video vamos a ver por qué es importante que si usted es una mujer que tiene esta condición, pues tenga un seguimiento médico. Y sobre todo, como siempre les digo, que aprenda a conocer sus mamas desde adolescente, desde joven. Escoja una fecha en el calendario separada, por lo menos 1 o 2 semanas de su menstruación, y examine sus mamas, conozca sus mamas, cada uno de los cuadrantes, cada uno de los pedacitos de sus mamas, de sus axilas, para que el día que, si usted tiene alguna alteración, benigna o no, pues la detecte y busque ayuda médica temprana o precozmente. Entonces, como les comentaba, estas lesiones fibroquísticas constituyen más del 40% de todas las alteraciones que puede tener la mama de la mujer. ¿Cómo se producen? Bueno, primero, estos quistes se forman en los conductos mamarios, estos pequeños tubos que tiene esta glándula gigantesca que está hecha para amamantar, ¿verdad? Para producir y conducir la leche hasta el bebé, pues en algunos de estos conductos pues, se estimulan y aparecen este tipo de alteraciones. ¿Qué tipo de estimulación ocurre? Bueno, pues la estimulación ocurre en los conductos, en las partes más terminales, las que están más pegadas hacia un músculo pectoral y hacia la pared del tórax, más alejadas del pezón, digamos, hacia allá, hacia los conductos lobuliares terminales, es donde ocurren estas dilataciones. A ver, pero ¿por qué se dilatan estos conductos? No se conoce como tal la causa de la formación de estos quistes en los senos. Sin embargo, todos los investigadores coinciden que realmente hay un estímulo importante, y más que un estímulo, un desequilibrio entre los niveles de 2 hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Los niveles de estrógeno no es que aumenten, ellos permanecen inalterados, pero a partir de la segunda fase del ciclo menstrual, en esta fase luteínica, como le llamamos, pues suele producirse una disminución de la progesterona en esta segunda fase del ciclo menstrual. Al caer la progesterona, pues entonces el estrógeno predomina. Y entonces decimos que hay un exceso relativo de estrógeno. Es relativo porque él no aumenta, sino que disminuye la progesterona. Entonces la mama queda más expuesta, por supuesto, a la influencia de esta sola hormona, que es el estrógeno. Por eso es que algunos médicos utilizamos progesterona como tratamiento de esta condición. Este estrógeno provoca que estas células epiteliales del tejido conectivo se dilaten, sobre todo en los conductos galactóforos. Hay un crecimiento excesivo de estas glándulas, sobre todo en su parte más terminal, ya digamos al final de la mama, y en algunos casos se puede bloquear el drenaje de estos conductos y aparecen estos quistes. Los quistes entonces pues serían la consecuencia de la obstrucción de los conductos de los lobulillos mamarios, sobre todo los terminales, debido a esta gran actividad que ponen un poco obstruidos, pudiéramos decir, cuando crecen debido a la estimulación de los estrógenos, y se acumula un líquido que es de color oscuro, de color marrón, que tiene unas características especiales, porque no es un líquido transparente, sino que es un líquido como un color de estos oscuro marrón que yo le estaba comentando, que quienes hacemos estas extracciones no se nos olvida, porque generalmente va a tener estas características. Si es un líquido hemorrágico como la sangre, ya sería otra condición, pero si usted tiene un quiste, pues el líquido va a tener esta característica, muchas veces verdoso. Nos recuerda incluso el jugo de la caña también, cuando se extrae este líquido de estos conductos obstruidos. Hay diferentes tipos de quistes. Están los microquistes, que miden menos de medio centímetro, son demasiado pequeños para poder ser detectados a la palpación, pero por supuesto sí se pueden ver en la ecografía y también por supuesto en la mamografía. Están los macroquistes, que esos son unos de los que
más preocupaciones le originan a ustedes las mujeres, estos miden más de 2 centímetros. Son suficientemente grandes para poder ser detectados con la palpación mediante el autoexamen o mediante la palpación del profesional. Se dice que pueden crecer hasta 5 centímetros. Estos quistes, aunque sean muy grandes, no siempre quiere decir que den síntomas. Incluso pueden cursar de manera asintomática y solamente detectarse a través del examen ecográfico. Y producen en su mayoría síntomas. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de estos quistes, de estas masas llenas de líquido. Pues por lo general es el dolor. El dolor en las mamas. Es un dolor que aparece sobre todo al final del ciclo menstrual, antes de menstruar, en la fase premenstrual, y se alivia inmediatamente después que pasa la menstruación. El dolor tiene como acompañante una gran sensibilidad. Molesta el tacto, molesta la ropa interior, hay gran turgencia, gran edema, y este dolor se puede acompañar por la palpación de masas, por nodularidad, turgencia. La piel puede estar irritable, muy sensible. Los quistes cuando son pequeños pueden ser multifocales, encontrarse en diversas partes de la mama, agrupados, sobre todo hacia la parte externa y superior de la mama. Pero ojo, una característica muy importante, los quistes de esta enfermedad o condición benigna generalmente son en las dos mamas. Y eso es una característica importante. Otra cuestión importante, que también puede ser un solo quiste, pero muy grande, muy lleno de líquido, se le llama quiste a tensión y sería una gran masa palpable, incluso puede ser del tamaño de un limón mediano o de un huevo, y entonces va a ser una masa única, muy palpable, y esto asusta mucho a la mujer. Estos son los quistes únicos que pueden ser duros, como si quisieran estallar en esa mama, que muchas veces no hay otro tratamiento que no sea que el puncionar y sacar ese líquido para aliviar estos síntomas. Bueno, pues estos son de manera general los síntomas: dolor, tensión premenstrual y una masa palpable, como les comentaba siempre, antes de la menstruación, y se alivia y desaparece después de la misma para entonces volver de forma cíclica, y esta palabra la vamos a entrecomillar, cíclica. Dolor cíclico en las dos mamas, porque son las características que tiene esta enfermedad. Al dolor en las mamas le llamamos mastalgia. La mastalgia. Este dolor en las mamas es producto de esta distensión que produce el tejido cuando se llenan de líquido estos quistes, estas bolsas, y entonces realmente provocan mucho disconfort y dolor a la mujer, como les comentaba, más hacia el cuadrante superexterno y la región axilar de la mama. Pueden ver en esta gráfica, en esta región es donde se localizan la mayoría de estos quistes y el dolor. La mastalgia cíclica afecta por arriba del 40% de las mujeres antes de las menopausias, principalmente después de los 30 años, 40 años. Ya muchas se le agudiza estas crisis de dolor, de disconfort en la etapa esta que ya va a haber una ausencia de su menstruación. Pero no siempre el dolor es severo. Se plantea que menos del 10% de las mujeres pues va a tener dolor severo que le pueda interferir estar en su casa, trabajar, etcétera. Y recalco que el dolor puede continuar por muchos años, pero tiene esta característica que normalmente desaparece totalmente después de menstruar, y finalmente, luego que la mujer termina su proceso de menopausia, pues ya no padece más de esta condición. Como les decía que se relacionaba esta mastalgia con el ciclo menstrual debido al papel de los estrógenos y lo que le pasaba a la progesterona, pues nosotros decimos que se asocia a un síndrome, que es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual no es más que una serie de cambios físicos, emocionales, de cambios conductuales, incluso en la mujer, que ocurren en esta segunda fase del ciclo menstrual, la fase lútea, generalmente los días previos a la menstruación. Este ciclo está relacionado con esta causa, también se le llama síndrome de tensión mamaria premenstrual. En estos casos el dolor puede ser severo,
o puede ser ligero a manera de molestia, pero siempre va a ser bilateral en las dos mamas y se repite en los ciclos menstruales. Por eso decimos que es cíclico. ¿En qué consiste de manera general este síndrome de tensión mamaria? Pues es una condición que ocurre, como le decía, ya en la fase lútea o segunda mitad del ciclo menstrual, que se caracteriza por dolor, sensibilidad y aumento de volumen en las mamas debido a la fluctuación de las hormonas. Las causas son estas. Se cree que está relacionado con estos cambios de los niveles de estrógeno y progesterona que provocan esta retención de líquido debido a la obstrucción de los conductos mamarios y la gran sensibilidad que produce. El dolor, que aparece generalmente 5 a 10 días antes de la menstruación, pues va a disminuir ya al inicio del periodo menstrual. La mujer dice que tiene hinchazón, pesadez de los senos, que le es difícil poderse palpar. Incluso en algunos casos se puede ver cambios en la textura de la piel, mayor sensibilidad alta. ¿Qué pasa entonces si el dolor es en una de las mamas, en una sola mama? O si el dolor es no cíclico. Bueno, ojo con esto. Aquí sobre todo tenemos que pensar cuando el dolor es en una sola mama y no guarda relación con la menstruación. Hay que ver, sobre todo, estudiar alteraciones en la columna vertebral. Revise su columna vertebral a nivel sobre todo torácico y cervical porque puede tener alguna lesión y puede también guardar alguna relación con traumatismos previos. Y entonces sí tendríamos que pensar cuando el dolor es en una sola mama y no se relaciona con el ciclo menstrual, habría que descartar algún tipo de enfermedad maligna de este órgano. Pero la mayoría, como les comentaba, ocurría a nivel de las dos mamas y de forma cíclica. ¿Cómo diagnosticamos esta condición? Muy fácil, por la historia clínica. Los antecedentes de la mujer, pues con su edad, mujer joven, 20 a 40 años sobre todo, en edad premenopáusica, que tiene esta historia de dolor en las mamas, de turgencia, de palparse masas antes de menstruar y que desaparecen después de la menstruación. Es muy útil, por supuesto, la palpación, pero sobre todo en las imágenes utilizamos la ecografía o el ultrasonido. El ultrasonido o ecografía nos permite diferenciar las lesiones que son quísticas de las que son sólidas. Las lesiones quísticas somos de estas que estamos hablando hoy, que son una condición benigna y no se relaciona con el cáncer. Las lesiones sólidas o mixtas sí debemos estudiar más y muchas veces necesitamos una biopsia o utilizar también el complemento de otros estudios de imágenes como puede ser la mamografía. Pero con el examen físico, la historia clínica completa y una buena ecografía, pues podemos diagnosticar estos quistes. Siempre se van a ver fácilmente en las imágenes ecográficas. Como les decía al principio, entonces, ¿por qué es importante hablar de estos quistes, conocerlos? Si me están diciendo que no tienen que ver con el cáncer, sí es importante a pesar de que no originan cáncer. Número uno, porque a usted le provoca dolor, le provoca disconfort. Y esto es importante porque puede interferir en su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, cuando algo genera dolor y genera una inconformidad con su estilo de vida, como usted se siente, pues entonces necesita atención médica. Entonces, es importante porque sí, yo he visto mujeres llorar, yo he visto mujeres que incluso tienen que separarse de su esposo y dormir en otra cama porque no pueden sentir nada cerca de su seno. Entonces, es importante porque estos quistes se presentan como una masa o como un nódulo. Entonces, también el cáncer se presenta la mayoría de las veces como una masa, un nódulo. Entonces, las mujeres no son médicos, no son especialistas en oncología. Genera gran ansiedad y necesidad de buscar atención médica. Entonces, como tienen esta masa, hay que ir al médico, hay que ir a su mastólogo, a su médico general comunitario para ver de qué se trata. Entonces, la segunda importancia es importante porque se puede confundir con un cáncer, porque el cáncer también se presenta en esta forma de masa o de nódulo. Y la tercera importancia es que como es tan doloroso, estas mamas, pues a veces a los médicos nos es difícil examinar a la paciente y ahí se puede ir alguna que otra alteración o nódulo que sea de importancia. Igualmente en los estudios de imágenes, pues pueden aparecer, sobre todo en la mamografía, incluso pueden aparecer hasta microcalcificaciones. Si esos quistes son muy viejos,
Si esos quistes llevan mucho tiempo en sus mamas, se pueden calcificar, aparecer como piedras pequeñitas, como la cabeza de un alfiler, y confundirnos y pensar en que se tratan de microcalcificaciones de mama que sean con características de malignidad que habíamos visto en otros videos. Si no lo has visto, los invitamos a que vayan y revisen esas imágenes de los videos de las mamografías. Se puede perfectamente manejar esta condición con un manejo de la dieta, excluyendo algunos tipos de alimentos y sustancias, incrementando otras, practicando ejercicio físico, liberando su estrés. Los sostenes o ajustadores le pueden ayudar cuando son los que usted necesita. Y por último, con información. Cuando usted conozca por qué tiene ese dolor y por qué tiene esas masas, su nivel de ansiedad va a disminuir muchísimo y realmente se va a sentir mejor. Dicho esto, entonces vamos a la dieta. Recomendaciones importantes para usted que es una mujer con quistes en las mamas, o tiene una hija, o tiene una hermana, o su esposa lleva muchos años con esta condición y todavía es una mujer joven y le faltan algunos años para llegar a la menopausia y poderse aliviar de manera natural de esta condición. Nosotros le llamamos a esta dieta la dieta de los antiestrógenos naturales. Son alimentos que promueven el equilibrio hormonal. Bueno, uno de los alimentos que más se relaciona con este tipo de protección es la linaza. Fíjense que estas semillas de linaza pueden ayudar a eliminar el exceso de estrógenos del cuerpo debido a que tienen un gran contenido de esta sustancia que se llama lignanos. Este es un tipo de fitoestrógeno que puede influir en el metabolismo de estas hormonas. Estos compuestos interactúan con las bacterias intestinales y crean un inhibidor natural de la aromatasa. La aromatasa es una enzima cuyo papel es convertir los andrógenos en estrógenos, lo cual puede ayudar a reducir, por tanto, los niveles de estrógeno de su cuerpo. Además, la linaza favorece la eliminación de los estrógenos a través de su sistema digestivo. ¿Por qué? Bueno, pues su alto contenido en fibra ayuda a evitar la reabsorción de estas hormonas en el intestino. Por último, la linaza también se ha sugerido que su consumo puede mejorar la detoxificación hepática de los estrógenos, facilitando la eliminación de estos estrógenos ya metabolizados. ¿Cómo lo puede utilizar? Bueno, estas semillas las puede utilizar de diferentes maneras, incluso se hacen panes, galletas, ensaladas de linaza. La linaza, ¿ok? Número uno. Número dos, aquellos pescados azules, el salmón, otros pescados ricos en omega 3. Estos pescados regulan el metabolismo de los estrógenos. Los ácidos grasos omega 3 pueden favorecer una vía segura para eliminar el exceso de estrógeno, evitando su acumulación en su cuerpo. Apoyan también la función de su hígado. El hígado, recordemos que es el encargado de metabolizar y eliminar los estrógenos de su cuerpo. Los omega 3 pueden mejorar la función hepática, facilitando este proceso de eliminación de los estrógenos. Por último, pues está comprobado que estos tipos de pescados ricos en omega 3 pues tienen un papel muy importante en la reducción de la inflamación. La granada tiene un ácido elágico que suprime la producción de estrógenos, lo cual puede prevenir incluso la formación de células malignas. Otras frutas y verduras, aparte de la granada, son ricas en antioxidantes y en fibra y pueden ayudar también a equilibrar y reducir la inflamación. Caso específico de la fibra. Mire, la fibra le ayuda a eliminar los estrógenos a través del tubo digestivo, evitando que se reabsorban y pasen otra vez a su circulación sanguínea. Hay vegetales que le llamamos los vegetales crucíferos. Ahí está el brócoli, el coliflor y también las coles de Bruselas, que contienen este elemento que se llama indol 3-carbinol. Este es un compuesto que favorece potencialmente la eliminación de sus estrógenos. Bueno, le comentaba que habían dos importantes vitaminas que tienen un efecto muy importante, su efecto antioxidante. La vitamina E es un antioxidante que le va a ayudar a reducir la inflamación y a mejorar la circulación sanguínea. Y también puede contribuir a regular los niveles hormonales, lo que puede disminuir la sensibilidad de sus mamas. En el caso de la vitamina B6, puede ayudar a regular los niveles de prolactina, esta hormona que puede influir en la sensibilidad de sus senos, y también puede contribuir a reducir
la producción de líquido, por tanto disminuir este estado de hinchazón y dolor. Aceite de onagra. El aceite de onagra contiene el ácido gamma-linolénico. Es un tipo de ácido graso que puede ayudarle a reducir la inflamación y aliviar el dolor, la turgencia en sus mamas. Alimentos y sustancias que debemos restringir, que debemos limitar. La cafeína es rica en metilsantinas. Estas metilsantinas pueden estimular estos crecimientos de estos quistes. También las mujeres que han decidido consumir menos té negro, menos chocolate, pues también se ha visto que han disminuido sus síntomas. Los embutidos se ha comprobado que son ricos en grasas saturadas y también en sustancias aditivas que pueden contribuir a la inflamación y afectar su equilibrio hormonal. Además, algunos embutidos contienen nitritos, hay que recordar, y conservantes, y estos pueden ser muy negativos para la salud de sus mamas. En el caso de las carnes rojas, sobre todo aquellas que son ricas en grasas saturadas, pues pueden aumentar la producción de estrógeno, lo cual pues, podría agravar por tanto su cuadro clínico. Se recomienda entonces optar por fuentes de proteínas más saludables como pueden ser el pescado y las legumbres. En el caso del alcohol, se ha comprobado que el alcohol puede aumentar los niveles en el cuerpo de estos estrógenos y por tanto usted estaría más expuesta a estas hormonas. El uso del sostén ha sido controvertido, pero muchas mujeres han logrado alivio. Con un buen soporte puede usted aliviar su dolor en las mamas, evitando, por tanto, los movimientos bruscos de las mamas. Cuando usted utiliza un sostén adecuado, va a evitar que su cuerpo, que su torso se mueva bruscamente y por tanto va a prevenir una crisis de dolor. También recomendamos muchas veces las compresas frías y las compresas calientes. En el caso de las compresas frías, le van a ayudar a reducir este estado inflamatorio, y estado inflamatorio que no es por bacterias, no es por traumatismo, sino es por la estimulación hormonal y que se retiene líquido y produce este tipo de condición, y le va a ayudar a aliviar este dolor, pues contrae los vasos sanguíneos, hace una vasoconstricción y disminuye la salida de líquido, la hinchazón en su seno. Son especialmente útiles estas compresas frías cuando hay una sensibilidad muy intensa, cuando es el tacto, un tejido, un vestido, cualquier cosa le provoca a usted una crisis de dolor en su seno, sobre todo cuando la inflamación es localizada. En el caso de las compresas tibias o temperaturas calientes, le va a favorecer la circulación sanguínea, relajando los músculos. En este caso va a haber vasodilatación y esto va a permitir aliviar la tensión de su seno y mejorar la oxigenación de sus tejidos mamarios. También puede ayudar a reducir la acumulación de los líquidos en este quiste. No queremos terminar este video sin invitarla a la práctica frecuente, cotidiana de ejercicio físico. Se ha comprobado que sí, el ejercicio físico mantiene activa la circulación sanguínea, le ayuda a mejorar sus niveles de hormona y por tanto lo equilibramos. El ejercicio físico está comprobado que mejora y favorece el flujo sanguíneo dentro de su seno. El estrés puede alterar los niveles de estrógeno y progesterona, lo que puede aumentar la sensibilidad de su mama. La meditación y el yoga le pueden ayudar a reducir el cortisol, esta hormona que le llamamos la hormona del estrés, favoreciendo así el equilibrio hormonal más estable. En el caso del yoga, está comprobado que la tensión en los músculos del pecho y de los hombros puede agravar el dolor en las mamas. Entonces, la práctica de yoga le puede ayudar a relajar sus músculos, disminuyendo esta incomodidad. Por último, algo que lo quiero resaltar es la información. La información es parte importante de conducir a estas mujeres con esta condición en sus mamas, con los quistes mamarios, que no tienen que ver directamente con el cáncer, pero sí generan molestia y tiene otras importancias en su vida. Si usted no está informada, entonces va a estar ansiosa. Es una parte integral del tratamiento informar y tranquilizar a las personas que tienen esta condición como primera línea del tratamiento o del manejo. En un estudio reciente, un estudio controlado y aleatorizado de 121 pacientes que evaluaban la intensidad de su dolor mamario después de ser informadas y tranquilizadas en cuanto al conocimiento de la benignidad del proceso, se logró un éxito del 70% en disminución del dolor solamente con información.
Quiere decir que cada 100 mujeres que tienen condición fibroquística o quistes de sus mamas sin complicaciones y usted la informa adecuadamente, comunica en qué consiste, por qué tiene estos quistes, en qué consisten los mismos, cómo se producen y qué trascendencia tienen, el 70% mejoran sin necesidad de una punción, sin necesidad de tomar antiinflamatorio y mucho menos sin necesidad de tomar algún tipo de tratamiento hormonal. Es lo que quería decirle en este video. Por favor, espero que le haya sido útil. Si le gustó el video, si le incluyó, si disipó sus dudas, denle like y compártalo. Si no se ha suscrito, suscríbase rápidamente a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.